Buenas noches, buenas tardes, muy buenos días, hermanos y hermanas de la comunidad Hombres Católicos San José, invitados e invitadas. Hoy iniciamos y continuamos con la serie La Eucaristía en la vida de algunos santos. Y vamos a iniciar con oración. Acompáñenme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amado Espíritu Santo, ilumina y guía a nuestros hermanos que hoy nos dirigirán y predicarán la palabra de Dios. Dale a cada uno voz de profeta y a cada uno de nosotros un corazón dispuesto y acogiendo en nuestra alma tu gracia y tu enseñanza, podamos ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien. Con alegría y gozo en nuestro corazón, hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano Gunter Dubón, quien tiene a su cargo el preámbulo y la síntesis del contenido. Adelante, hermano Gunter. Muchas gracias, hermano Carlitos. Pues aquí bendecido, muy contento de estar de nuevo aquí compartiendo con todos, con todas las personas que nos van a ver después, a la hora que pues que Dios les permita que les dé un espacio para estar compartiendo esta bella enseñanza. Y pues nosotros tenemos ya dentro de nuestro contenido, que es de Testigos de su Misericordia, vamos a iniciar una nueva serie. Ya habíamos iniciado la serie de la Eucaristía en la vida de algunos santos, fundamentada en el libro del Padre Ángel Peña, que era un agustino recoleto. Hoy vamos a tener la tercera enseñanza. Esta tercera enseñanza está fundamentada en ese libro y va a ser impartida por varios de nuestros amigos y de nuestros hermanos acá presentes. Y por supuesto, pues vamos a ir conociendo más a detalle, más a profundidad, algunos aspectos bien interesantes de la vida de los santos. Aspectos que pueden ser reales en nuestras vidas y que podemos nosotros poner en práctica para poder llegar a ser también santos, que es lo que Dios nos llama a hacer, ¿verdad? Y pues en esta introducción, el Padre Ángel nos resaltaba que la Eucaristía era el centro y fundamento de toda la vida cristiana, por supuesto. Jesús, vivo y resucitado, presente en ese Santísimo Sacramento, es la base y el fundamento de toda la vida cristiana. Eso lo sabemos perfectamente todos los que comulgamos cada vez que lo hacemos. Por eso consideramos que es muy importante conocer bien a fondo este tema, ya que aprendimos en la primera enseñanza que el libro inicia con el título denominado Inedia. Este Inedia tiene un significado bastante importante, bastante eh, trascendental y que puede también llegar a ser algo, una práctica que podemos llegar a tener y que por lo mismo debemos de poner mucha atención a lo que vamos a ir pues ya compartiendo con todos los hermanos. Esta palabra que yo realmente les comento, yo pues era la primera vez cuando yo ya abordé el tema, lo leía, significa ayuno absoluto y nos explican ese ayuno absoluto o la inedia de una manera bastante clara, pero lo que sí es bastante impactante. Porque esta inedia o ayuno absoluto es aquel fenómeno místico de no comer ni beber durante mucho tiempo, ¿verdad? Alimentándose nada más y exclusivamente de aquella comunión diaria, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo que está en nosotros cuando es compartido en la comunión y cuando lo recibimos en nuestro corazón. Pues este fenómeno del cual solo digamos, el uso de la comunión diaria como único alimento corporal, porque el espiritual, pues, de sobradas razones que ya tenemos en gozo poderlas experimentar, pues esta inedia que era alimentarse solamente de esta comunión, era para que el cuerpo nada más recibiera eso de alimento. Y entonces hemos visto en la vida de San Francisco de Asís, por ejemplo, ese extraordinario testimonio de fe en la Santa Eucaristía. Y también, eh, pues, dos enriquecedores temas sobre la presencia de los ángeles en la misa y en el cielo y en la tierra.
En esta tercera enseñanza vamos a continuar reflexionando entonces, vamos a seguir meditando y contemplando la vida de algunos de estos venerables santos y su experiencia personal con esa Santa Eucaristía, para que tengamos un propósito firme, que cada uno de nosotros podamos aprender a valorar y a vivir una experiencia espiritual plena o espiritual llena de plenitud en nuestra relación con la Santa Eucaristía. Para ello, pues lógicamente vamos a ir conociendo a detalle algunos aspectos de la vida de algunos santos que nos van a ir eh, generando ese conocimiento, esa percepción de cómo los santos tuvieron esa plenitud y esa experiencia espiritual de plenitud en relación con la Santa Eucaristía. Y para ello quiero pues que invitarle al hermano Carlos, al hermano Carlitos Vides, para que nos inicie en esta experiencia, que nos inicie con la experiencia que posteriormente vamos a continuar otros hermanos, y que pues ponemos mucha atención para que Carlitos nos comparta esos conocimientos en cuanto a algunos de los santos que han tenido esas experiencias muy plenas y muy lindas. Así que Carlitos tiene la palabra y bienvenidos como siempre a esta reflexión espiritual que va a ser por sobre todo de riqueza y por sobre todo muy interesante para irle estudiando a profundidad y poco a poco. Adelante, Carlitos. Muchas gracias, hermano Gunther. A mí me corresponde, hermanos y hermanas, hablarles sobre la Eucaristía, esa experiencia de la Eucaristía en Santa Clara de Asís. Santa Clara de Asís nace en 1182 y fallece en el 1253. Y he preparado una pequeña reseña de sus actividades para que podamos irnos adentrando en esa experiencia eucarística de Santa Clara. Es una experiencia maravillosa, así que hermanos y hermanas, yo las invito a que al escuchar a Santa Clara de Asís, eh, seamos capaces nosotros de dejarnos cuestionar acerca de nuestro testimonio de vida en relación a esa experiencia espiritual de Jesús resucitado en la Santa Eucaristía. Veamos cómo lo hace la Santa, como lo ha hecho Santa Clara de Asís, y teniéndola como referente, pues evaluarnos, hermanos y hermanas, porque para eso es la enseñanza, evaluarnos ante la experiencia del Espíritu Santo en una mujer como tú que nos escuchas, o en un santo, un hombre como nosotros, eh, movido por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que tienes tú y que tengo yo. Así que todo es posible para Dios. Dejemos que el Espíritu nos vaya enseñando y mostrando esa obra maestra que ha ido construyendo en el alma de Santa Clara de Asís. Quiero compartirles que cuando Santa Clara de Asís comulgaba, ella pasaba mucho tiempo en una oración de acción de gracias. Me detengo un minuto aquí porque a raíz de estas enseñanzas, hermanos y hermanas, quiero compartirles que he vivido en mayor profundidad la experiencia eucarística. En mi comunión del domingo me sentí rodeado de los ángeles y arcángeles y me sentí que cuando yo expresaba el credo, ellos me animaban a decirlo y ellos lo decían conmigo. Estaban arrodillados ante el altar, estaban ahí acompañando al sacerdote. Los cánticos que escuchaba yo de las voces de las monjitas que estaban entonando esos cánticos litúrgicos, escuchaba también que eran acompañadas y con sonoridad de los ángeles y viví una experiencia maravillosa, esa experiencia que nos enseñó el Señor a través de la enseñanza del miércoles pasado. Si no la has visto, mírala, es una experiencia maravillosa y lo ayuda a uno a trasladarse a ese mundo celestial porque cabal en el tema de la misa es el cielo en la tierra. Yo viví un poquito del cielo en la tierra en esta Eucaristía y deseo que ustedes también lo vivan. Y cuando empecé a estudiar a Santa Clara de Asís, que cuando ella comulgaba,
estaba mucho tiempo en una oración de acción de gracias, lo comprendí perfectamente, porque lo mismo me pasó a mí cuando yo estaba ya de regreso después de comulgar con el Señor, ya en mi cuerpo, ya que Él me había tomado, ya que ya estaba en Él, y Él en mí y yo en Él. Di gracias por esas enseñanzas, di gracias por esta comunidad, di gracias por cada uno de ustedes y sus vidas, hermanos, y sus familias, y su trabajo y su servicio. Y di gracias a Jesús por quedarse en el Santísimo Sacramento del altar. Y no solo eso, sino que hacérmelo ver, así como hoy te lo está haciendo ver a ti. Y como lo comprendió perfectamente Santa Clara de Asís. Estaba mucho tiempo después de comulgar en una oración de acción de gracias. Bendito sea, Señor. Según declaró Sor Bienvenida de Perusa, Santa Clara se confesaba frecuentemente y con gran devoción y con temblor recibía el santo sacramento del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo hasta el extremo de que cuando lo recibía temblaba toda. Santo Dios. En esta ocasión del domingo yo los invito a que hagan lo mismo en el momento que ustedes lo deseen. Pidámosle al Señor la gracia para poder tener ese santo temor y temblor al recibir el santo sacramento del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Para que también nuestro cuerpo físico y nuestra parte emocional y nuestros nervios participen también de acoger al Señor de los señores, a nuestro Señor Jesucristo. Le recuerdo, hermano y hermana, que Santa Clara es una mujer como la que hoy está escuchando, como tú que me estás escuchando, bautizada y dejándose guiar por el Espíritu Santo. Y así como ella mujer, también nosotros hombres, bautizados y dejándonos guiar por el Espíritu Santo para vivir la experiencia eucarística, hermanos. Para eso estamos aprendiendo. Jesús quiere que vivamos, que temblemos del gozo, de la emoción, de, de ese temor y temblor, de respeto ante Dios, nuestro Dios que se hace carne en nosotros y que nos introduce en el océano de su misericordia. Según Sor Pacífica, cuando Santa Clara estaba enferma, se hacía incorporar, se sentaba y sostenida con almohadas, se ponía a hilar. Ella cosía de las telas, confeccionaba los corporales para la Santa Misa y los envió a casi todas las iglesias del valle y de los montes de Asís. Aún enferma, ella estaba sirviendo a su Señor, confeccionando esos corporales para servir a la comunidad parroquial. Cuando escribió su regla, Santa Clara ordenó que las hermanas se confesasen al menos 12 veces al año y comulgaran 7 veces en Navidad, Jueves Santo, Pascua de Resurrección, Pentecostés, la Asunción de María, fiesta de San Francisco y en la de todos los santos. Esa era la máxima frecuencia con la que se podía comulgar en aquel tiempo, a no ser con un especial permiso del confesor. Sor Felipa declaró que se emocionaba Santa Clara hasta el punto de que lloraba copiosamente cuando recibía el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, nosotros que tenemos la gran oportunidad de que cerca de nuestro hogar hay parroquia, o cerca de nuestro trabajo, o cerca de por donde pasamos, hay una parroquia y ahí está el Señor sacramentado. Y también ahí podemos encontrar la celebración de la Santa Misa. Todos los días, hermanos. Mira, ella les dice que le puso que comulgaran como parte de la regla religiosa, ¿verdad? 7 veces en el año, porque en ese entonces no había esa facilidad de la comunión diaria. Pero nosotros, hermanos,
Hoy es momento de preguntarnos, tal vez ni siquiera esas 7 veces hemos comulgado en el año. ¿Será ese tu caso? ¿Será el caso de algún hermano o hermana que nos escucha? Hermana, ahora, ahora esa máxima frecuencia puede ser todos los días. Pidámosle al Señor esa gracia de ir todos los días para recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y llorar copiosamente de la alegría y felicidad de que Jesús está en mí y en ti. Vivir esa experiencia espiritual. Yo estoy seguro que a partir de este momento tú vas a empezar a vivir esa experiencia espiritual. Que Dios te bendiga. Y cuando estés viviéndola, recuérdate de tu comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas, y también ora por nosotros, para que esta misión de llevar esta enseñanza enviada por Jesús con el poder del Espíritu Santo, llegue a una cantidad inmensa de personas que todavía no viven esa experiencia como Santa Clara y que aún más que tenemos la oportunidad maravillosa de comulgar todos los días. Era tan profunda la experiencia de Santa Clara que quisiera yo detenerme en un momento muy importante de su vida. Y no es de extrañarse que algunas veces, cuando comulgaba Santa Clara, se le apareciera a Jesús como un niño precioso que la inundaba de felicidad. Sor Francisca declaró que una vez, en el primer día del mes de mayo, la testigo había visto en el regazo de la Madre Clara, ante su pecho, a un niño hermosísimo, de una belleza indescriptible. La testiga misma, al verlo, sentía una indecible suavidad de dulzura y creía sin género de duda que aquel niño era el Hijo de Dios. Dijo también que en dicha ocasión vio sobre la cabeza de la Madre Clara 2 alas resplandecientes como el sol, que alguna vez se elevaban en alto y otras veces cubrían la cabeza de dicha Madonna, de dicha Madre. Ante el regazo de Clara y ante su pecho se hace visible un niño hermosísimo de una belleza indescriptible. Pidámosle al Señor hoy, porque Él nos ha traído a que recibamos esta enseñanza, que nos dé la gracia que le dio a Santa Clara, para que cuando a Él le parezca bien, nosotros también podamos tener en nuestro regazo y ante nuestro pecho, después de haber comulgado con el Señor, a ese niño hermosísimo de belleza indescriptible, al niñito Jesús. Tengamos la certeza de que nos da la fe, hermanos y hermanas, y esa esperanza de que en un momento el Señor nos va a permitir esta gracia y vamos a vivir esa experiencia espiritual, porque así como lo vivió Santa Clara, también tú y yo podemos vivirlo, si lo deseamos de corazón, y tener entre nuestros brazos a ese niñito hermoso, que es el niñito Jesús lleno de pureza, de santidad, de dignidad, de ser hijo de Dios, en nuestro regazo, en nuestros brazos y en nuestro corazón. Hay mucho que hablar sobre Santa Clara de Asís. Ella le gozaba mucho escuchando la palabra de Dios. Y aunque no había estudiado letras, le gustaba oír a los predicadores doctos. Una vez predicando Fray Felipe de Atri, de la Orden de los Frailes Menores, ella vio junto a Santa Clara a un niño hermosísimo que le parecía de unos 3 años de edad, nos dice Sor Inés de Meser Opórtulo. También en la palabra de Dios, hermanos, en la proclamación de la palabra de Dios. Ahí se hace presente ese niño hermosísimo que le parecía de una edad de 3 años, dice Sor Inés. Y suplicó ella que Dios no le permitiese que ese fuese un engaño. Y el Señor en el Espíritu Santo le responde a Sor Inés con estas palabras: yo estoy en medio de ellos.
¿Qué significan esas palabras? Significan que el niño Jesucristo, el cual está en medio de los predicadores y de los oyentes, cuando están y escuchan como deben. Gloria a Dios, hermanos. Hoy en este momento, este niñito Jesús de esos 3 años está aquí presente con nosotros, hermanos. Porque dice que el niño era Jesucristo, el cual está en medio de los predicadores y de los oyentes, como tú y yo. Bendito sea Dios. También al proclamar la palabra de Dios, Jesús niño se hace presente. El niño, dice, había permanecido durante gran parte de la plática. Ahí estaba. El niño Jesús ya está con nosotros. A ver cuánto tiempo estará con nosotros, no lo sabemos. Esperemos que se quede con nosotros en toda la enseñanza del día de hoy. Y así vivámosla, hermanos y hermanas, con el conocimiento y la certeza que nos da la fe de que Jesucristo está presente como un niño inocente, puro y santo, aquí con nosotros viéndonos cómo hablamos de las grandezas que hace el Señor en sus santos, en sus santas, en ti y en mí, porque sus santos y sus santas somos nosotros, hombres que hemos sido bautizados, mujeres que hemos sido bautizadas y que vivimos la vida en gracia de Dios y en el Espíritu Santo. Sigue Solinés contándonos que ella vio también un gran resplandor envolver a la Madre Santa Clara. Era un resplandor de estrellas. Y ella misma en su corazón sintió, dice, una suavidad inexplicable. Después de esto vio otro resplandor, no del color del anterior, sino todo rojo, que parecía despedir chispas de fuego y que rodeó por completo a la santa y le cubrió toda la cabeza. Y dudando la testigo que era aquello, se le respondió no con la voz, pero sí en la mente: el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Hermano y hermana, el Espíritu Santo descenderá sobre ti esta noche. Ya está descendiendo. Acógelo. Ahí está el niñito Jesús, en medio de los predicadores y de los oyentes esta noche. Cuando escuchamos como deben, dice. Cuando escuchamos estas enseñanzas en el Espíritu, en la fe, en el asombro, en el acoger esa palabra que es Jesús, en ese niño que representa la inocencia y pureza que debemos tener ante el Santísimo Sacramento del altar. Finalmente, hermanos y hermanas, Sor Amada dijo el siguiente testimonio. El viernes anterior a la muerte de Santa Clara, estando ella a punto de pasar de esta vida a la nueva vida, le dijo a esta testigo que había quedado solo con ella: ¿ves tú al Rey de Gloria, al que yo estoy viendo? Bendito sea Dios. Ella tuvo la visión de Dios, del Rey de la Gloria, quien ha llegado a su encuentro, a recogerla en el momento de su muerte. ¿Cómo será contigo? ¿Cómo será conmigo? Y cómo ha sido con aquellos seres amados que han partido con el Señor. Es el Rey de la Gloria, al que vio Clara, Santa Clara, y que vieron también nuestros difuntos. Bendito sea Dios. Como, como una información importante, el Papa Pío XII, el 14 de febrero de 1958, declara a Santa Clara la patrona de la televisión, porque en un momento de su enfermedad, ella no podía transportarse a la celebración en la iglesia y se quedó en el convento y fueron todas sus hermanas a la iglesia. Pero ella tuvo la gracia de meditar sobre el niñito Jesús y pidiéndole le dijo: Señor, Dios mío, mira que estoy sola, abandonada en este lugar. Y he aquí que de pronto comenzó a resonar en sus oídos el maravilloso concierto que se desarrollaba en la iglesia de San Francisco, que estaba mucho lejos de donde ella se encontraba. Y el Señor también le dio la visión
de poder ver el pesebre del Señor. Es por eso que el Señor Jesús no la abandonó y le permitió ver ese servicio litúrgico y oír. Y es por eso que el Papa Pío XII la declara patrona de la televisión. Bueno, continuemos en este mismo estado espiritual, hermanos y hermanas, porque las enseñanzas de esta noche son un regalo espiritual para cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor con humildad y humillación que haga en nuestra vida esa misma, que vivamos esa misma experiencia de Santa Clara, que podamos ver a Jesús, ese niño Jesús, que lo podamos abrazar y tomar entre nuestros brazos y en nuestro seno y recibirlo en esa Santa Eucaristía. Que seamos capaces de donar nuestra vida al servicio del Señor y al servicio de la Iglesia y que podamos llevar ese resplandor de la misericordia de Dios, siendo misericordia y Eucaristía como Jesús y en Jesús como Santa Clara. Que así sea, hermanos. Aquí termina ya mi participación. Así que, hermanito Gunther, puedes continuar con el programa. Muchas gracias, hermano Carlitos. Qué interesante, qué impactante, pues, pues todo esta relación, ¿verdad? De la Inedia y de la comunicación, de cómo el niñito Jesús se presenta ante Santa Clara, Santa Teresa, y de cómo otras hermanitas, que por eso llaman testigos ahí, ¿verdad? Son precisamente testigos de esa maravillosa experiencia que Santa Clara pasó. Una gran enseñanza, un testimonio de vida. Gracias, hermano Carlito. Realmente esta experiencia que ella vive con la Santa Eucaristía nos da también a nosotros la importancia de poder comulgar, de poder estar con Jesús cada vez más, de tener esa confesión frecuente, ¿verdad? Que es muy importante para estar en sintonía con Jesucristo y para poder continuar con este desarrollo de la fase de nuestra reunión. Pues el hermano Ali García tiene preparado una sorpresa muy grande para darle continuidad a esta vida de los santos y a la experiencia eucarística para poder aprovechar todas esas oportunidades que tenemos para visitar a nuestro Jesucristo y no tener, que son ilimitadas, como ya hemos visto. Hermano Ali, por favor, tiene la palabra. Por favor, que Dios sea el que se manifieste a través tuyo para darnos ese mensaje importante que lo recibimos con toda la alegría del corazón. Adelante, hermano. Gracias, hermano Gunther. Pues buenas noches, hermanos, donde se encuentren. Algunos pueden ser buenos días, otros pueden ser buena tarde. Lo importante de esto es que lo que hoy vamos a dejar en los temas que vamos a impartir, pues sea de mucha espiritualidad, que sea de dejar algo especial en cada uno de ustedes. Hoy voy a tener el privilegio de hablarles de una santa también, Santa Teresa de Jesús. Se habla mucho de ella y para poder exponer su biografía tendríamos, yo calculo que tal vez por lo menos unos 2 días continuos de estar hablando de ella, porque hay tantas facetas en la vida de ella, todas espirituales y santas, que no nos alcanzaría el tiempo. Hoy nos vamos a enfatizar específicamente en la actitud que ella tenía en cuanto a la Eucaristía, pero haciendo un breve bosquejo. Santa Teresa de Jesús nació en Ávila en 1515, el 28 de marzo, y murió en Alba de Torres el 4 de octubre de 1582 a la edad de 67 años. Ella fue beatificada el 24 de abril de 1614 por el Papa Paulo V, 32 años después de su muerte. Su nombre de pila era Teresa Sánchez Cepeda. Además de religiosa, era escritora y dejó muchos legados escritos y por eso se le reconoce y al final se le dio el nombre de doctora de la Iglesia.
Ella tenía una peculiaridad importante y era que a través de visiones ella podía ver a Jesús, como podía escucharlo también. Entre una de las anécdotas que se cuentan de ella, perdón, Jesús una vez le dijo, solo por oírte decirme una vez que me quieres, crearía de nuevo el universo. Miren qué especial, qué importante y qué don tan especial tenía ella. Pero bien, para iniciar nuestra historia y poderlos poner en contexto, voy a comentarles que en 1499 los judíos asesinaron a un niño llamado Juan de Pasamontes, conocido en la historia como el niño de la guardia. Lo crucificaron solamente, o sea, lo crucificaron parodiando la crucifixión de Cristo. Le arrancaron el corazón y junto a una hostia consagrada que un sacristán, fíjense bien, judaizante, cuando yo lo leí dije, no cabe duda que este sacristán, entre comillas, ha de haber tenido ideas solo judías, les proporcionó esa hostia y quisieron hacer un hechizo para inutilizar el poder de los inquisidores de aquel momento. El que llevaba el corazón y la hostia debía de llevarlos a la sinagoga de Zamora, pero a su paso por Ávila, el mensajero se detuvo en la catedral aparentando estar rezando. No estaba solo. Algunos vieron que llevaba un libro y que de él emanaba grandes resplandores. En ese momento les llamó la atención y entonces le pidieron que les dijera qué era eso. Tuvo entonces que enseñarles y confesar lo que llevaba. En ese momento depositaron la hostia consagrada en la iglesia de Santo Tomás de Ávila, haciendo constar en testimonio público el hecho milagroso. Esta hostia 20 años después se conservaba intacta y fue llevada siempre en procesión. De hecho, uno de los milagros más grandes fue salvar a esta población de la peste, mientras que el resto de España continuaba esa enfermedad durante 3 años más. Teresa oyó hablar de esto, pero no fue hasta que tuvo 10 años que afianzó su amor a Jesús en la Eucaristía y no se contentó por comulgar solo los domingos y fiestas, que era lo que se acostumbraba, sino que pidió y consiguió a través de sus confesores comulgar todos los días. Cada convento que inauguraba era para ella un sagrario para Jesús y decía siempre, es para mí como estar en la gloria, ver poner el Santísimo Sacramento. Cuando ya fue creciendo su congregación, a todas sus discípulas las hizo comulgar todos los días desde 1554, obviamente pues con el consentimiento de los confesores, y ella manifestaba todo el tiempo aquellas ansias indescriptibles de recibir a Jesús. Era tal su amor a Jesús que muchas veces quedaba extasiada después de la comunión. Cuando hablo de extasiada, yo traté de buscar un poquito más en internet, porque cualquiera puede quedar extasiado y puede ser satisfecho, o puede decir extasiado, relajado. Pero en el caso de ella, extasiado significaba
convivir de una manera tan especial y espiritual con Cristo. Ella misma cuenta, dice que un día de Ramos, luego de comulgar, quedé con gran suspensión. Esa fue otra de las dudas que me entraron y entonces comencé a buscar y encontré que a lo largo de su vida y de el cultivo de su espiritualidad a través de todo lo que ella conocía, de todo lo que escuchaba de Dios, de Cristo y de su entrega total, también llegó en un momento dado a levitar. Tampoco era para volar, pero lo hizo. De tal manera que aún no pasaba la hostia y la detenía en la boca, dice, y sentí, cuando ya tomé un poquito de conciencia, que se había llenado de sangre, inundando también mi rostro y toda yo cubierta, como que recién la acabara de derramarla el Señor. Me pareció que estaba caliente y muy suave, y el Señor me dijo, hija, quiero que mi sangre te aproveche y no temas, porque misericordia nunca te faltará. Porque esa sangre yo la derramé con muchos dolores y tú la gozas con gran deleite. Así es como te pago la invitación que me haces este día y después de comulgar nuestra alma está unida, no solo a la divinidad de Jesús, sino también a su humanidad. Y dice también que Cristo le dijo un día, come por mí, duerme por mí, y todo lo que hicieras sea por mí, como si no vivieses ya. No vivieses ya tú, sino yo. En ocasiones, la Madre Teresa de Jesús recibía la gracia de ver a Jesús en la Eucaristía. Y por ello que cuando comulgamos, ella insistía en que dejáramos de mirar a través de la Eucaristía a las imágenes para poder querer ver a Cristo, cuando en realidad, decía ella, Cristo está dentro de nosotros. Las formas en que ella continuamente miraba a Cristo era primero en forma de paloma, luego resucitado, en tribulación mostrándole sus llagas, siempre de carne glorificada, glorificando en la hostia y en la Santa Cruz. Y murió diciendo, cuando comulguéis y escuchéis la misa, podéis entonces comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho y llenura total. Hay muchos documentos en los cuales se, eh, se testifica todo lo que esto conlleva, pero también tengo, ahorita les voy a leer, dos de los testimonios de aquel entonces que hablan específicamente de ella. Permítanme. Y dicen estos. Ok. El primero de ellos es de Diego de Yepes. Y dice que siendo ya obispo de Tarazona, en la carta dirigida al Papa Clemente VIII,
el 5 de mayo de 1603 y pidiendo la beatificación de la Madre Teresa, dice: soy testigo que, siendo esta sierva de Dios de 66 años, llegando a comulgar con un rostro color de difunta, ya estaba prácticamente en sus últimos momentos, como se puede presumir de mujer de tal edad apretada de continuas enfermedades, disciplinas, abstinencias y cotidianos vómitos por espacio de 40 años, en tocando el Santísimo Sacramento en su labio, antes de soltarle yo, de como si resucitara, que causaba grande admiración y reverencia, de repente se vistió su rostro de un color rubio y transparente. Luego la sobrina de Santa Teresa, en 1596 declaró que vio algunas veces trabársele la lengua de perlesía, dice, en este caso es parálisis, de que estaba tocada y luego que recibía la comunión, se le destrababa y quedaba que podía hablar y hablaba. Miren qué impactante es el recibir en una parte tan pequeña el amor de Cristo, en una parte tan pequeña el Espíritu de Cristo. Y ella, que se entregó totalmente al servicio de Dios, siempre estuvo queriendo saber más de Él, viviendo con Él. Hay una anécdota, y con esto voy a terminar. Hay una anécdota cuando ella escuchaba la voz de Dios. Un día le dijo: Teresa, ¿qué quieres? Y ella le dijo: Señor, quiero conocer de tus altos designios. Entonces oyó que le dijo Jesús: cierra los ojos. Obedientemente lo cerró y se encontró frente al mar. Y a un costado había un embarcadero y a su derecha había unas piedras. Y el Señor le dijo: Teresa, vete detrás de aquellas piedras y no hables. Y ella obedeció. En eso vio venir una barca en que venía un pescador, un hombre extranjero, y atracaron en el muelle. Cuando el hombre extranjero saltó en el muelle, ella vio que se le había caído la bolsa de dinero. El extranjero no percibió eso, pero Santa Teresa le quiso avisar, pero la orden había sido: no hables. Y no pudo hablar. El extranjero se fue. Luego vio que el pescador empezó a amarrar su barca y al momento vio que un anciano iba al embarcadero y encontró la bolsa de dinero. Ella le quiso avisar al anciano que ese dinero no era de él, pero no pudo hablar. Vino el anciano, le abrió los ojos, vio hacia arriba como agradeciendo y siguió su camino, regresó y siguió su camino. Luego vio que el extranjero venía hecho un energúmeno y llegó hasta donde estaba la barca, tomó un cuchillo y mató al pescador. Ella le quiso avisar al extranjero que él no tenía nada que ver con el dinero que él había perdido, pero no pudo hablar. Entonces le dijo, oyó la voz de Jesús que le dijo: Teresa, ven, ahora te voy a explicar los altos designios. Le dijo: el extranjero necesitaba matar al pescador
porque era lo último que faltaba para terminar de condenar su alma. El pescador necesitaba morir de esa manera, porque él ya está a la diestra de mi Padre. Y el anciano fue premiado porque como Job jamás renegó de la vida que pudo haber tenido y por el contrario, le agradeció a mi Padre. Entonces vino ella y dijo, Señor, gracias, pero no quiero saber más de tus altos designios. Esto es tan importante y creo que en cualquier momento cualquiera de nosotros hubiéramos dado lo que tuviéramos la mitad de nuestra vida solo por escuchar la voz de Cristo. Obviamente lo hacemos a través de la Eucaristía, pero ¿cuánto nos falta para llegar a la espiritualidad de sentir lo que ella sentía cuando recibía a Cristo en su corazón? ¿Cuánto nos falta para poder tener esa espiritualidad de poder llegar y tener esa unión espiritual con Cristo? Claro, los momentos los tenemos. Claro, cuando estamos en una tribulación, aclamamos a Él y Él nos escucha. Cuando queremos una felicidad, aclamamos a Él y nos la otorga. Pero tenemos una vida consagrada a Él. Entonces, hoy, viendo el tema, le digo porque de hecho yo he aprendido mucho también y nuestra reflexión, al menos en mi caso, lo primero que yo pensé es, Señor, guíame para poder llegar a sentir lo más mínimo que ella sintió al estar en contacto contigo. Los dejo con estos hermanos y en verdad, gracias. Espero que algo dejen sus corazones. Poder hablar de Santa Teresa en todos los aspectos, pero hoy enfatizando en la Sagrada Eucaristía, cómo ella lo percibía, cómo ella lo recibía y qué sentía. Así que gracias hermanos, de verdad, y esperemos tener más adelante el privilegio de poder llevar nuevamente algo que Dios nos guíe para transmitir. Gracias hermanos. Muchas Gracias gracias, Gunther, hermano gracias Ali. Carlitos. Gracias, hermano Ali, te agradezco. Una enseñanza muy impactante, cuestionadora, pero por sobre todo maravillosa, ¿verdad? Hemos tenido la experiencia de de conocer las experiencias que tuvo esta santa y por sobre todo, pues las formas en las que tuvo la visión de la comunión, interesantísimo el poder de la comunión en el comportamiento del ser humano y por sobre todo algo que me impactó mucho, los altos designios de Dios. Hermano, te agradecemos y estamos bendecidos de poder escucharte y de poder compartir. Así es, pues que, hermano Carlitos, ¿querías compartir algo? No, que vamos a dejarlo a la puesta en común, pero gracias, Ali. Siempre tu participación nos enriquece y especialmente el testimonio que das cuando te aplicas la enseñanza a ti mismo. Así nos ayudas a que nosotros también nos la podamos aplicar. Muchas gracias. Continuemos, Gunther. Gracias, hermano Carlitos. Juan Pablo, no sé si nos acompaña por ahí. ¿Estás por ahí, Juan Pablo? Buenas noches, buenos días a todos. Sí, buenas noches, aquí estamos. Gracias, Juan Pablo. Pues vamos a tener la bendición de escuchar al hermano Juan Pablo para que nos comparta también parte de este maravilloso tema con diferentes experiencias de diferentes santos. Y pues te damos la palabra, hermano Juan Pablo, para que nos compartas y nos introduzcas en la vida eucarística de San Juan de Sagajún,
Y pues si he dicho mal algo, tú me corregirás, experiencia que tú has logrado compartir e investigar en esta prédica tan importante y tan interesante como lo es la vida de los santos. Por favor, hermano, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas noches, hermano Gunther. Buenos días y buenas tardes a los hermanos y hermanas que hoy nos acompañan, ya sea en vivo o en diferido en esta enseñanza. Efectivamente, eh, esta enseñanza, déjenme expresarles que es para cada uno de ustedes. Y a mí me corresponde introducirlos a la vida eucarística de San Juan de Sahagún. En una pequeña reseña que investigué, pues él nació en el año 1419 y fallece en 1479. La fiesta de San Juan de Sahagún es el 12 de junio. Es de un pueblito con el nombre de Sahagún en España. Él estudió teología, entró a los hermanos agustinos y pues entre su vida siempre destacan algunos milagros, como el vino en una vasija que pudo distribuir sobre muchas personas. Trabajó incansablemente por la paz de su pueblo, que fue algo que lo caracterizó y por lo que lo recuerdan mucho. Cuando lo veían rezar, decían que parecía un ángel, ¿verdad? También tiene un milagro del pozo amarillo, se conoce, que sucedió cuando un niño se cayó en el pozo y él con su cíngulo, con su lazo, y las aguas se subieron, logró salvarlo, rescatarlo. Y, y pues una de las características, pues se las voy a leer en estos momentos. Él celebraba la misa cada día y jamás dejaba decir misa, salvo si no fuese impedido por algún legítimo o algún impedimento. Era muy devoto, él daba las misas siempre. Tan devoto era que se tardaba tanto la misa que enojaba a los que le ayudaban y no hallaba quien le quisiese ayudar, porque se tardaba mucho. Y no hallando quien le quisiese ayudar, importunaba muchas veces al prior para que le mandase ayudar. Tanto fue así que los ayudadores, viendo que eran compelidos por el prior y que le ayudasen, viendo que su tardanza en cada misa era tan grande, para excusarse y librarse, tomaron por remedio de acusarlo con el capítulo. Dieron causa al prior para que lo pusiesen en obediencia y le mandase expresamente que se conformase como todos los otros sacerdotes. Y el prior le limitó el tiempo de su tardanza. En ese momento, pues no comprendían. En lo que el bendito, el fray Juan, en ese momento estuvo muy afligido, pero obedeció con mucha humildad los mandamientos impuestos por el padre prior, y cumpliendo la obediencia por algunos días, volvió al prior que le había puesto la obediencia y se hincó de rodillas con mucha humildad y reverencia. Fray Pablo le suplicó que le levantase esa obediencia. Importunado el prior por los ruegos del bendito Padre, teniéndolo como lo tenía por santo varón, le dijo: ahora decidme la causa por la que os tardáis tanto, y viendo la necesidad que tenéis, os levantaré la obediencia. El padre Fray Juan en ese momento respondió que no podía decirle porque era cosa secreta y oculta. El padre prior le importunó mucho que se lo dijese y se lo impuso por obediencia.
y como acostumbraba a confesarse con el padre prior, tomó como remedio decirlo en confesión. Y sabiendo el padre prior la causa y secreto por el que el bendito padre Fray Juan tardaba tanto en las misas, luego puso obediencia a los religiosos que se habían molestado y lo habían acusado, ahora los había puesto en obediencia para que le ayudasen y no se enojasen. Si antes lo tenían por santo varón, desde entonces lo tenían ahora por más. Y como el tal secreto que había sido en confesión no lo podía manifestar, comenzó a importunar al Padre bendito para que se lo dijese en manera que lo pudiese manifestar y publicar en los tiempos y lugares y personas que sintiese aprovechaba. El bendito Padre, con mucha humildad, sin soberbia alguna, le manifestó todo lo que en secreto le había dicho, de manera que para gloria de Dios y salvación de las almas lo pudiese decir. El padre prior, como conmigo tuviese mucho afecto, tuvo a bien de manifestarme el tal secreto, diciéndomelo de la forma siguiente. Padre, porque sé que tendréis consolación en saber cosas del padre Fray Juan de Sahagún, sabed por cierto que, compelido por obediencia, que me dijese la causa de por qué se tardaba tanto en las misas, me dijo que era porque la clemencia y la bondad de Dios se le manifestaba en aquel sacramento, y le manifestaba secretos que a los hombres mortales era imposible saber por vía natural. El mismo Dios se le manifestaba en aquel santo sacramento. Él lo veía con sus ojos. El mismo Dios encarnado hablaba con él y veía en sus pies y manos y en su sagrado costado aquellas preciosas llagas que recibió como unos luceros muy resplandecientes, que daban de sí un grande resplandor, tan glorioso y tan suave y con una claridad tan maravillosa que bastaba para sustentar a los hombres y sin necesidad de comer ni beber. Veía el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo muy resplandeciente como el sol, y en tal manera era su resplandor que no se ocultaba su precioso cuerpo de la vista, sino que se le manifestaba con mucha gloria. En tal manera que veía que se verificaba aquello que dice San Pedro en su carta, que Cristo es a quien los ángeles siempre desean mirar y contemplar. Y como en esta vista se ocupaba y recibía mucha dulzura y mucha gloria, se le abrían más los ojos y se le manifestaba la sacratísima divinidad, el mismo Dios, uno en esencia y trino en persona. De modo que conocía y participaba del incomprensible misterio de la Santísima Trinidad, como el Padre engendraba al Hijo y el Hijo era engendrado del Padre, y como el Espíritu Santo emanaba y procedía del Padre y del Hijo, y vio muchos secretos en aquel santo sacramento del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y allí aprendía y le era enseñado lo que después predicaba. Ahí venía y contemplaba la milicia celestial, la Madre de Dios y los bienaventurados. Veía tales y tantos sacramentos que no les bastarán a contar todas las lenguas del mundo. De forma que el padre prior me dijo estas palabras formales. Yo os digo, Fray Juan de Sevilla, que tales y tantos secretos y misterios me dijo que veía y participaba en el misterio de la misa, que yo desfallecía y pensé caer en tierra muerto por el mucho terror que me tomó. Lo cual, como yo lo oyese, siendo un indigno pecador,
considerando los bienes inmensos y provechosos que se siguen a los hombres mortales del oír y decir la misa. Tomé por devoción de nunca dejar de decir misa y a lo menos de oírla, teniendo fuerza y lugar para ello. Y así amonestó a todos aquellos que me oyeren y esto leyeren a honra y gloria de Dios y para consolación y provecho de las almas. Esta es una breve lectura que nos menciona el por qué se tardaba tanto en las misas, pero nos da esa maravillosa forma de poder conectar de tal forma en poder expresar todos los infinitos sacramentos que podemos ver a través de la Eucaristía. Eso fue lo que más me impactó y me dejó muy lleno de gozo, ¿verdad? Esa figura del santo y cómo se puede, cómo disfrutó él en su historia predicar, porque destacó por ser un gran orador y dar la misa y disfrutarlo de tal manera en que el pueblo de Sahagún llegó a decirle que cada vez que él oraba parecía un ángel. Es un ejemplo para nosotros, hermanos, esa capacidad y llegar a sentir en lo más profundo de nuestro ser a la hora de estar en la misa, a la hora de escuchar la prédica y a la hora de estar en Eucaristía con nuestro Señor. Eh, Eso fue lo que pues yo logré aprender en esta lectura y con esa humildad que debemos de, de poder tratar en la manera más humilde y más pobre de nuestro corazón, imitar a estos santos. Eh, Hermano Gunther, aquí concluyo mi breve reseña de San Juan de Sahagún. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Una gran enseñanza, un gran regalo espiritual, excelente. Qué impactante eso, ¿verdad? Era un ganador y cómo poder, no sé, él se gozaba ese ser orador, él se gozaba la predicación y entonces era por ello que le tomaba un tiempo extenso cada misa y en algunos momentos pues hasta pues nos dimos cuenta que fue hasta como aborrecido hasta cierto punto por esa extensión de las misas, ¿verdad? Que a veces las personas también actualmente lo recriminan algunos padres que pues tienen el gusto de gozarse la misa y contagiar a los demás hermanos y de repente pues algunos hermanos no lo comparten de la misma manera. Te agradecemos mucho, hermano Juan Pablo, gran enseñanza y por sobre todo pues esa gran participación que siempre has tenido bien compartir con este bendito movimiento. Recibimos con gozo y paz interior a nuestro hermano Freddy Arias. Muchas gracias, Freddy, por estar tomándote el tiempo y estar aquí con nosotros compartiendo, quien nos va a introducir la enseñanza sobre la Eucaristía en Santa Catalina de Siena, ¿correcto? Adelante, hermano Freddy, por favor, tienes el micrófono y esperamos con ansias tu participación. Muchas gracias a Juan Pablo, Ali y a todos los que han colaborado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, hermano Gunther. Gracias por la oportunidad que nos dan de poder participar en esta noche para poder continuar con las enseñanzas. Me toca exponer Santa Catalina de Siena. Les quiero decirles que Santa Catalina de Siena nació en el año de 1347 y murió en Roma en el año de 1380, por decirlo así, por ser santa a la corta edad de 33 años. Les comento que sus padres tuvieron 25 hijos y Santa Catalina fue la número 24. Entonces, fue favorecida por Dios con una gracia tan extraordinaria que a su corta edad ella empezó a dar sus primeros eh, adelantos de lo que es el misticismo. Se comenta que
ella a los 12 años ya era pues una adolescente que estaba desarrollando. Quisieron involucrarla en lo que es poder vestir bien, pero ella le consagró su vida al Señor, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante, que Santa Catalina sobrellevó todo esto con una dulzura y paciencia. El Señor le enseñó a lograr otro tipo de soledad en su corazón, en donde entre las ocupaciones que ella consideraba, todas fueron dedicadas hacia Dios. Y eso pues, a pesar de que hubieron tribulaciones, ella estuvo adelante. Hasta su muerte fue una embajadora de la paz, mediando entre las ciudades italianas y especialmente lo más importante, cómo ella aconsejó al Papa y los estuvo haciendo una intercesión para que el Papa regresara a Roma ante un creciente conflicto que se había dado entre los papados, entre las ciudades italianas. Entonces, Santa Catalina se sumergió en la política y viajó a Aviñón, en España, e instó al Papa Gregorio IX a regresar a Roma. Y gracias a esa gran labor, el Papa regresó en enero de 1377. O sea que esa parte es importante que nosotros la podamos recordar, porque a raíz de todo esto, como ella es doctora de la iglesia, vamos a dar algunas pinceladas de lo que fue su vida y lo más importante que ella pudo poder hacer. Comentan que un día un obispo crítico hacia Catalina el hecho de comulgar diariamente y le refirió el dicho de San Agustín, que decía: el comulgar cada día ni lo alabo ni lo vitupero. Ella respondió: ¿por qué usted me vitupera por comulgar todos los días, si San Agustín no lo vitupera? Entonces, Santo Tomás de Aquino afirma: comulgar frecuentemente o cada día acrecienta la devoción del que comulga, pero algunas veces amengua la reverencia del Santo Sacramento. En este caso, debe abstenerse por algún tiempo de la comunión para que comulguemos después con más devoción. Pero si la reverencia al Santísimo Sacramento no disminuye, sino que lo acrecienta, entonces debe preservar en la frecuente comunión, porque sin duda el alma bien dispuesta alcanza muy grande gracia por recibir tan maravilloso y excelentísimo sacramento. Fray Raimundo le permitió comulgar todos los días. Santa Catalina le decía: Padre, me muero de hambre por amor de Dios. Os pido que me deis el manjar de la vida de mi alma. Por eso el Papa Gregorio XI le concedió una bula para que su confesor pudiese absolverla y pudiese traer un altar portátil para que pudiese oír misa y recibir la comunión todos los días. Qué interesante es pasaje. Un año, el día de la fiesta de San Marcos Evangelista, por la mañana, estando en Siena, Santa Catalina, en la casa en la cual ella moraba, ella le dijo a Fray Raimundo: Padre, si supieseis cuánta hambre tengo, ya ha pasado la hora de celebrar y yo estoy muy cansado. Después de otro rato le volvió a repetir que se moría del deseo de comulgar. Entonces el padre celebró la misa. Después que él consumió el sacramento,
vio el rostro de Catalina como el de un ángel, lleno de rayos y de resplandores, y vio que la hostia se fue por sí misma a la patena y dio de comulgar a Catalina. Otro día pasó algo parecido, ya que ella deseaba mucho, pero mucho comulgar. El padre Raimundo celebró la misa y Catalina estaba al fondo de la iglesia porque sus hermanas le habían dicho que no comulgase por las murmuraciones de algunos al comulgar todos los días. El padre Raimundo observó que una parte de la hostia había desaparecido del altar y se preocupó buscando dónde podía estar. Después de la misa, al ver a Catalina, ella se sonrió y le manifestó: recibí la hostia de mano de Jesucristo nuestro Señor. Miren qué cosa más maravillosa. Era tan grande su deseo de la santa respecto a la comunión que algunas veces, si ella no comulgaba, padecía su cuerpo tan duras pasiones que casi llegaba a punto de morir. Y cuando comulgaba, eran tantas las gracias y celestiales consolaciones que recibía que redundaba en su cuerpo y le mudaba la naturaleza de su estómago, que no tenía necesidad de manjar corporal. Y así, y si ella comía algo, recibía un gran tormento corporal. Y si alguna vez porfiaba y se hacía fuerzas de comer alguna cosa por ahí, entonces padecía un gravísimo dolor y ninguna digestión hacía. Un día, Catalina fue a misa a su parroquia de Santo Domingo, de Siena. Se acercó el momento de la comunión, pero el sacerdote hizo como que no la había visto y pasó de largo. Otros 2 sacerdotes celebraron la misa después, pero tampoco le dieron la comunión, pues el prior del convento, Bartolomé, había prohibido que ese día le dieran de comulgar. Entonces, Catalina se quedó tranquila en su lugar y de pronto vino una claridad celestial y vio a Dios Padre y a su divino Hijo sentados uno junto al otro en un trono de gloria y al Espíritu Santo sobre ellos en forma de paloma. Después apareció una mano de fuego sosteniendo una hostia de deslumbradora blancura y una voz dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Catalina sintió la hostia consagrada pasar como un carbón ardiente por sus labios y penetrar en ella como una chispa de fuego. Un año, unos días antes de la ascensión, se sintió tan débil que parecía que no podía soportar sus sufrimientos y le preguntó a Jesús: ¿cuánto tiempo deberé sufrir este tormento? Le contestó: hasta el día de la ascensión. Y mientras ese día las procesiones pasaban por los campos para bendecir las cosechas, el Señor le envió un ángel vestido de blanco que le trajo la comunión, y durante los 3 días de rogaciones no pudo conversar con persona alguna. Entonces,
Jesús le dice en el diálogo, recuerda que yendo por la mañana al amanecer a la iglesia para oír la misa, después de haber sido antes atormentada por el demonio, te pusiste de pie ante el altar del crucifijo. El sacerdote había ido al altar de María y estando allí considerando tus faltas, temiendo haberme ofendido por las tentaciones que te había traído el demonio y considerando el afecto de mi caridad, que, a pesar de creerte indigna de entrar en su santo templo, te había considerado digna de oír la misa. Cuando llegó el momento de la consagración, levantaste los ojos hacia el sacerdote y al decir las palabras de la consagración, me manifesté a ti y vistes salir de mi pecho una luz, como el rayo que sale del disco del sol sin apartarse de él. En esta luz venía una paloma, unidos el uno con el otro, y revoloteaba sobre la hostia en virtud de las palabras de la consagración pronunciadas por el ministro. Tus ojos corporales no pudieron soportar aquella luz y te quedó entonces solo la posibilidad de ver con los ojos de la inteligencia. Y ahí viste y gustaste en el abismo de la Trinidad, el Dios y hombre verdadero, escondido y encubierto bajo aquella blancura. Ni la luz ni la presencia del Verbo que intelectualmente veías en esta blancura impedían la blancura del pan. Uno no impedía al otro, ni el ver a Dios y hombre en aquel pan, ni el pan se veía impedido por mí. Es decir, que no perdía ni la blancura, ni el sabor, ni el poder de ser tocado. En el año de 1370, en la noche de la Navidad, se reunió Catalina con sus hermanas de la penitencia en la capilla del voto. Ella se quedó absorta ante el pesebre y le suplicó ella a la Santísima Virgen que le confiase un instante al niño Jesús. María se lo entregó y Catalina lo meció en sus brazos y besó su cabecita sedosa. Durante la misa vio convertirse la hostia en un niño tan gracioso que ninguna palabra podría describirlo. Otro día, en el momento de la consagración de la misa, vio dos ángeles llevando el cuerpo de Cristo en una fina tela de lino y colocarlo sobre el altar. Santa Catalina dijo, Señor, no era necesario esta visión, sin ella también hubiese creído. Y Jesús le respondió, no es por ti, sino pensando en los que tú afirmarás en la fe. Sobre los sacerdotes escribe, si los sacerdotes consideran su dignidad, no yacerían en las tinieblas del pecado mortal, sino que, aunque dieran su cuerpo en las llamas, no les parecería poder corresponder a tanta gracia y a tanto beneficio como han recibido, ya que no se puede llegar
a mayor dignidad en esta vida son mis ungidos y los llamo mis Cristos, porque los he puesto para que administraran a vosotros. Como flores perfumadas los he colocado en el cuerpo místico de la Santa Iglesia. El ángel no tiene esta dignidad, sin embargo, la he dado a los hombres que yo he elegido por ministros míos y los he puesto para que fueran como ángeles. Deben ser ángeles terrestres en esta vida, porque realmente como ángeles deben ser. En toda alma requiere pureza y caridad, amor para conmigo y para con el prójimo, pero muchísimo más requiero yo en mis ministros, pureza y amor para conmigo y para con el prójimo, que administren el cuerpo y la sangre de mi unigénito Hijo, con fuego de caridad y hambre de salud de las almas, para gloria y alabanza de mi nombre. Eso es lo que me corresponde, hermanos. Gracias y regreso los micrófonos a nuestro hermano Gunter. Muchas gracias, Freddy. Muy impactante esta historia, estos relatos que hacen pues tan increíble las experiencias vividas por los santos y que tienen ciertas peculiaridades, ciertas circunstancias en común, cosas que nos han enseñado a la maravillosa experiencia de la comunión y que pues tenemos que seguir adelante, profundizando y por sobre todo tratando de metabolizar, digo yo, ¿verdad? Esa experiencia tan rica que es la comunión, poder ver de esas facetas de los santos y poder entonces pedirle a Dios que nos dé esa oportunidad de poder tener esos signos, ese comportamiento, esos actos de signos de Dios, ¿verdad? Poderlos entender, son difíciles y por sobre todo esa dificultad, pues hace también que nos preguntemos algo y que nos enriquezcamos con algo también muy importante, que es que si se dan cuenta, algo tienen en común esta vida de estos santos, y es que nunca fue fácil. Jesús no nos pone las vidas, las cosas regaladas o como con una varita mágica, ¿verdad? Esto es precisamente lo que nos da a nosotros, como seres humanos comunes y corrientes, el positivismo, la fe, la esperanza de poder ser mejores cada día y poder buscar esa santidad que Dios nos llama a ser. Y por sobre todo, pues a entender que estas vidas de estos santos han sido tan difíciles, pero tan gratificantes a la vez. Y pues me impactó esto de los designios, altos designios de Dios, ¿verdad? Y para ello, pues a todos nosotros nos ha tocado pasar experiencias duras, algunos otros más, y por sobre todo tener la confianza y la esperanza que Él, que Jesucristo, que Dios, Eucaristía, nunca nos va a fallar. Entonces te agradecemos mucho, hermano Freddy, agradecemos a Gracias. todos los que nos han compartido las experiencias de los santos, es de analizarlas nuevamente, sacar cuestiones en común y reflexionar. Y quería compartir para finalizar una oración que me impactó mucho y que creo que resume muchas de las cuestiones que hemos platicado, que hemos analizado de los santos, de la vida de los santos y que quiero compartir con ustedes. No dejes de confiar en Dios. No dejes de orar. No dejes de avanzar y nunca dudes de las promesas de Dios. Porque todo aquel que confía en Él nunca quedará decepcionado, nunca quedará humillado. Él no te va a fallar. La mano de Dios abrirá caminos de victoria en tu vida y al mismo tiempo sanará tus heridas. Por lo tanto, siempre trata de ir hacia adelante y enfrentar todo con fe y de la mano de Dios, porque la fe mueve montañas y Dios destruye imposibles. Ten fe y sé feliz.
esta hermosa oración quería compartírselas porque resume muchas de las vicisitudes que podemos pasar en la vida y que podemos enfrentar con esa fe que Dios nos da y que si se la pedimos estamos seguros de que el primero nunca nos falla y segundo, que va a estar aquí con nosotros. Que a pesar de que las cosas sean muy fuertes, los pecados sean muy grandes, las enseñanzas sean muy profundas y por sobre todo que los caminos a seguir sean más difíciles. Porque bien decía un padre, ¿verdad? Y lo utilizaba con circunstancias meras coloquiales y que me interesó mucho, que siempre lo recuerdo con mucho cariño. Decía, hoy sí se fregaron, decía, porque ustedes ya conocen la verdad y no pueden negar la existencia de ella. Entonces, pórtense bien, decía, porque ustedes ya son responsables de cosas mucho más plenas que les ha dado Jesucristo, que les ha dado Dios, y por sobre todo que ustedes deben que compartir sus pequeñas hazañas para que las personas que están a la par de ustedes y sus hermanos las conviertan en grandes victorias, ¿verdad? Así que creo que es importante también tomar ese ejemplo de la vida de los santos, que no les fue muy fácil la vida a ellos, fue muy difícil. Entonces nosotros, ¿por qué quejarnos? Siempre hay algo importante que aprendí en esta bendita comunidad y fue algo que lo mencionamos en algún momento y que decía que no hay que preguntar por qué, hay que preguntarle a Dios para ¿Para qué, qué? ¿verdad? ¿Qué necesitas tú de mí? Entonces, con esta pequeña oración quería cerrar la enseñanza de hoy, mis queridos hermanos. Esperamos que, pues, haya sido de impacto como para todos nosotros que compartimos un poquito la vida de los santos y que, pues, nos dé la gallardía, ¿verdad? De seguir adelante, tomándonos del ejemplo de estos santos y convirtiéndonos nosotros cada vez en ese camino de santidad que llevamos y que Dios nos espera con ansias para poder compartir estos altos designios, ¿verdad? Así que vamos a terminar con una última oración, hermano Carlos. En esta ocasión no vamos a tener una puesta en común porque las enseñanzas han sido bastante claras y enfáticas y aparte pues obviamente por el tiempo, pero pues esperamos que haya sido de su entero agrado este compartir de las enseñanzas de seres humanos como nosotros, ¿verdad? Y que se han esforzado por servirle a Dios de una manera increíble. Así que, pues no sé si algún cierre, hermano Carlos, algunas pequeñas palabras y posteriormente pasaremos a la oración final. Muy bien, hermano Gunther. Hoy ha sido una enseñanza maravillosa que continúa complementando las que ya hemos recibido. Ahora nos queda ver de nuevo el video, que mañana lo reciben, leer el PDF, estudiarlo y poner en práctica lo aprendido. ¿A quién de nuestras madrinas o padrinos que nos ha dado el Señor, a cada uno y a la comunidad entera, a quién vamos a imitar? ¿Qué le vamos a pedir al Señor en la gracia? ¿Verdad? ¿Qué gracia queremos? Como hemos visto hoy, pues podemos pedirle la gracia de Santa Clara, eh, esa gracia de ver al niñito Jesús, ¿verdad? Eh, que también con la hermanita de Siena, también está Catalina de Siena, ella también tuvo esa gracia. Como ven, es solo creer, pedir y esperar. Disfrutemos nuestras Eucaristías, hermanos y hermanas, para que nuestra presencia, nuestro rostro, como decía San Francisco, vayan a predicar, aunque no mencionen ninguna palabra, porque nuestro rostro, la dulzura de nuestro corazón que se traduce por nuestros ojos, que brota de haber comulgado con Jesús y tener a Jesús en nuestro corazón, debe de inundar todos los ambientes en los cuales vivimos. Pidámosle al Señor esa santidad, pidámosle al Señor esa pureza, y pidámosle al Señor ese amor hacia la Eucaristía, porque es el amor a Jesús resucitado presente en esa Eucaristía. Hemos visto cómo las santas descubren a la Santísima Trinidad en la Eucaristía, ¿verdad? Ahí está el Padre, ahí está el Hijo, ahí está el Espíritu Santo, y mora en nosotros. Descubrámoslo junto a los ángeles, a los santos,
y ante todo, pues a nuestro Dios uno y trino, que ya mora en nosotros, y que seamos nosotros ese reflejo, como Jesús en la transfiguración nos enseñó, que nuestro rostro transfigurado, pues presente al Padre. Yo creo que es conveniente, además de esa bella oración que Gunther nos ha compartido, que terminemos nuestra reunión con el Padre nuestro. Acompáñenme entonces en el nombre del Padre, del Hijo y Del del Espíritu Padre y Santo. del Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan, especialmente el pan eucarístico de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos de corazón a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, Señor. A ti, Mamá María, te damos gracias, tú que eres la llena de gracia, tú que eres ese altar y ese sagrario de Jesucristo Eucaristía. Ayúdanos a amarlo como tú lo amas y que se intercede por nosotros para que nosotros descubramos en nuestra Eucaristía al niñito Jesús como tú de tu mano, para que se presente ante nosotros y nos llene de alegría. Por eso te decimos, Dios te salve María, llena Llena eres eres de de gracia, gracia. el El Señor Señor es es contigo. contigo. Bendita Bendita tú tú eres eres entre entre todas las todas las mujeres mujeres, y y bendito es bendito el es el fruto fruto de de tu tu vientre vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios y Dios, Madre nuestra, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y en la y en la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Amado Padre San José, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Alabado sea Jesucristo, hermanos, por Por siempre siempre sea alabado. sea alabado.